Bienvenidos, valientes de la oscuridad. Antes de adentrarnos en historias que estremecen el alma, te invito a unirte a nuestra comunidad de voces en la oscuridad. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narración aterradora. Prepárate, la penumbra aguarda. La idea de acampar en mitad del bosque surgió casi como una broma, un reto entre amigos para romper con la monotonía del verano. Éramos 4, Dani, Silvia, Mateo y yo. Habíamos oído historias sobre el antiguo pueblo de Fuentelenta, abandonado tras una epidemia siglos atrás y tragado por el bosque. La mayoría de la gente del pueblo evitaba hablar de ese lugar, pero nosotros, convencidos de que todo era exageración, planeamos la ruta para acampar una noche en la linde donde, decían, la niebla nunca se marchaba del todo. El día fue largo y caluroso. Caminamos varias horas por senderos estrechos, rodeados de hayas y robles centenarios. El bosque era denso, silencioso, y por momentos parecía que los árboles se cerraban sobre nosotros. Nadie quiso admitirlo, pero el ambiente se volvió cada vez más opresivo a medida que nos acercábamos al sitio elegido. La niebla, que por la mañana solo era una bruma tenue, fue ganando densidad conforme el sol bajaba, hasta cubrir el suelo y envolver nuestras piernas en una capa lechosa. Montamos las tiendas con dificultad, a la orilla de lo que una vez fue una plaza, según los mapas antiguos. Apenas quedaban ruinas, una pared cubierta de musgo, restos de una fuente rota, y piedras dispersas entre la maleza. Encendimos una pequeña hoguera y nos sentamos alrededor, contando historias y riendo para espantar el frío y la incomodidad. Pero el fuego solo iluminaba unos metros, más allá, la niebla se espesaba y el bosque se perdía en sombras inabarcables. Fue Mateo quien, al ir a buscar leña, notó los primeros cambios. Volvió con la cara pálida y la mirada inquieta. Dijo que el camino por el que habíamos venido ya no estaba, que los árboles parecían diferentes, más juntos, como si hubieran crecido en apenas unas horas. Nos reímos, achacándolo al cansancio, pero al rato, al intentar orientarnos, descubrimos que era cierto. Las referencias habían desaparecido y la niebla, en vez de disiparse con la noche, se volvía más densa, flotando incluso a ras del suelo. Poco a poco, la sensación de inquietud se hizo más fuerte. Los sonidos del bosque se amortiguaron, y solo quedaba el chasquido del fuego y nuestros propios suspiros. Decidimos no movernos, quedarnos cerca de la hoguera y esperar a que amaneciera para buscar el sendero de vuelta. Pero cada vez que miraba hacia la espesura, tenía la certeza de que la niebla ocultaba algo, de que no estábamos solos. El sueño llegó a trompicones. Nos turnamos para vigilar la hoguera, pero era difícil mantenerse despierto, el frío y el silencio hacían que las horas se alargaran. No sé cuánto tiempo pasó hasta que, de repente, escuché pasos amortiguados en la hierba mojada. Desperté a los demás en silencio, y juntos, sin decir palabra, escuchamos como algo se movía entre la bruma, rodeando el campamento en círculos cada vez más cerrados. No vimos nada, solo sombras borrosas que iban y venían, figuras humanas desdibujadas por la niebla. El miedo nos paralizó. Nadie se atrevió a moverse ni a hablar. Supimos entonces que habíamos cometido un error al acampar en Fuentelenta, y que la niebla, esa bruma persistente, guardaba secretos que no debían ser perturbados. La noche se volvió interminable. Cada uno de nosotros, inmóvil junto al fuego, se aferraba a la idea de que la luz nos protegía de lo que acechaba más allá de la cortina de niebla. El silencio era tan espeso como la bruma, y los ruidos, cada vez más próximos, nos mantenían tensos, como animales acorralados. En algún momento, la llama de la hoguera parpadeó, amenazada por una ráfaga fría que no sentí en la piel, pero que movió las brasas como un aliento antiguo. No sé quién fue el primero en ceder al cansancio, pero a ratos todos caíamos en sueños breves y nerviosos. En esas pequeñas siestas, la realidad se confundía con pesadillas. Caminaba entre ruinas cubiertas de niebla, veía rostros desfigurados que se asomaban tras los árboles y oía voces susurrando nombres que no reconocía. Me despertaba de golpe, empapado en sudor, para encontrarme de nuevo junto al fuego, con Dani, Silvia y Mateo sentados en círculo, los ojos muy abiertos, incapaces de hablar. En algún momento de la madrugada, la bruma pareció moverse de un modo diferente, no arrastrada por el viento, sino como si tuviera voluntad propia. Avanzaba en ondas, subiendo hasta envolvernos y después retrocediendo, descubriendo por un segundo las formas confusas de lo que nos rodeaba. Fue en uno de esos claros cuando creí ver, apenas unos metros más allá de la hoguera, la silueta de una figura erguida,
quieta, observándonos desde la niebla. No me atrevía a avisar a los demás. El miedo a romper el silencio era mayor que el deseo de comprobar si también ellos lo habían visto. Sentía que cualquier palabra pronunciada en voz alta atraería aquello que se ocultaba en la bruma. Nos mantuvimos en un silencio tenso, como si un solo gesto bastara para desatar algo mucho peor. Al filo del amanecer, la hoguera comenzó a extinguirse, devorada por la humedad y la falta de leña. Decidimos que debíamos intentar salir de allí en cuanto la luz fuera suficiente. Recogimos las mochilas y, casi sin hablar, desmantelamos el campamento. Al levantarnos, noté que el suelo bajo la tienda estaba cubierto de pequeñas huellas, como de pies descalzos, que iban y venían entre las ruinas y desaparecían en la niebla. Emprendimos la marcha de vuelta, aunque ninguno estaba seguro de la dirección correcta. Cada árbol, cada roca, cada resto de muro parecía repetirse, como si el bosque se burlara de nosotros. La niebla no cedía, y de vez en cuando, creíamos escuchar pasos a nuestro lado, aunque al mirar solo encontrábamos la nada. Avanzábamos en fila, temerosos de separarnos. El bosque se cerraba a nuestro alrededor, y la sensación de estar siendo guiados por la niebla, más que buscar nuestro propio camino, era cada vez más fuerte. Sentí que, de algún modo, estábamos repitiendo una ruta trazada mucho antes, caminando sobre huellas ajenas, siguiendo los pasos de quienes nunca lograron salir de Fuentelenta. El bosque parecía infinito, un laberinto donde la luz del día nunca terminaba de imponerse del todo. Caminábamos en silencio, demasiado cansados y asustados para hablar. A veces, al mirar hacia atrás, tenía la impresión de que la niebla se cerraba tras nosotros, ocultando de inmediato las huellas y el camino recorrido. Otras veces, veía siluetas entre los árboles, tan fugaces y sutiles que no sabía si eran reales o simples juegos de la luz. Silvia fue la primera en perder la calma. Se detuvo de repente, con la respiración entrecortada, y señaló a un lado del sendero. Allí, apenas visible bajo una maraña de raíces, asomaba una mano humana, grisácea, aferrada a un pedazo de piedra cubierta de musgo. Nos acercamos, conteniendo el aliento, y vimos que no era más que un viejo maniquí o una estatua rota, quizás parte de las ruinas de Fuentelenta, pero el susto nos dejó helados. Seguimos avanzando, cada vez más desorientados. La niebla parecía jugar con nosotros, abriéndose solo para mostrarnos fragmentos del antiguo pueblo, una ventana sin cristal, una puerta torcida, un pozo cegado por la maleza. Cada hallazgo era una promesa de salida, pero tras cada curva el bosque volvía a cerrarse, devolviéndonos a la misma confusión de antes. En algún momento, nos dimos cuenta de que caminábamos en círculos. Mateo, que llevaba una brújula, juraba que seguíamos la dirección correcta, pero cada vuelta nos traía de regreso a las ruinas de la plaza, al mismo círculo de piedras donde habíamos pasado la noche. La hoguera, ahora fría y apagada, seguía allí, y alrededor del campamento, las pequeñas huellas en la tierra parecían haberse multiplicado. El pánico fue creciendo. Dani propuso gritar, pedir ayuda, pero el sonido de nuestras voces se perdió en la niebla, absorbido antes de que pudiera rebotar entre los árboles. Intentamos marcar el camino, dejando prendas y objetos colgados en las ramas, pero en la siguiente vuelta ya no estaban, o aparecían en lugares distintos, como si la niebla jugara con nuestras señales. El tiempo perdió significado. El reloj de Mateo giraba sin sentido y el mío se detuvo en una hora imposible. El cansancio se mezcló con la desesperación, y la certeza de estar atrapados se hizo más y más pesada. Cada uno de nosotros comenzó a ver cosas distintas. Silvia decía escuchar su nombre entre los susurros de la niebla, Dani sentía que alguien lo seguía de cerca, yo notaba una presión en la cabeza, un rumor insistente que no me dejaba pensar con claridad. A medida que la tarde avanzaba, la luz fue volviéndose más tenue, y la niebla, más densa. Supimos que si no encontrábamos la salida antes de que anocheciera de nuevo, tal vez no saldríamos nunca de allí. Fue Dani quien, de pronto, se lanzó a correr en una dirección cualquiera, cegado por la desesperación. Silvia y Mateo lo siguieron sin pensarlo, y yo me quedé unos segundos paralizado, temiendo separarme del grupo pero más aún quedarme solo en aquel lugar donde el tiempo y el espacio se deshacían entre la niebla. Finalmente eché a correr tras ellos, sintiendo como el bosque giraba a mi alrededor y las ruinas desaparecían tras una cortina cada vez más espesa. Corrimos sin sentido, solo huyendo del peso de la bruma, hasta que el aire se aclaró de golpe. El primer rayo de sol atravesó la niebla, y de pronto, nos encontramos en un claro, lejos de las ruinas, con la carretera visible a lo lejos y la silueta del pueblo en el horizonte.
Nos miramos, jadeantes y cubiertos de sudor frío, sin poder creer que hubiéramos escapado. Ninguno dijo una palabra. Nos limitamos a caminar hacia la carretera, tropezando a veces, como si temiéramos que la niebla pudiera alcanzarnos de nuevo. Cuando llegamos al pueblo, nos miraron como si volviéramos de la guerra. Nadie preguntó demasiado. Solo un anciano, al vernos entrar en el bar, se limitó a decir que la niebla de Fuentelenta no siempre deja marchar a quienes la molestan, y que no todos los que entran en sus ruinas regresan igual. No quise saber más. Pasaron días antes de que pudiera dormir tranquilo, y semanas antes de que cualquiera de nosotros se atreviera a salir de noche. La bruma, sin embargo, no se fue del todo. Por las mañanas, cuando el sol es débil, juro que a veces la veo reptando entre los tejados, colándose por las rendijas de las puertas. Y cuando escucho pasos en la oscuridad o veo sombras cruzar la calle, recuerdo el bosque y siento que aún nos observa, paciente, esperando la próxima oportunidad para arrastrar a algún incauto hasta sus dominios. Nunca volvimos a hablar de lo que pasó en Fuentelenta, pero sé que ninguno de nosotros olvidó lo que encontró en la niebla. Y desde entonces, cada vez que la bruma se levanta entre los árboles, sé que es mejor mantenerse lejos, porque hay bosques que no perdonan la curiosidad de quienes perturban sus secretos. Durante el verano, el trabajo como voluntario de prevención de incendios era agotador, pero para mí significaba mucho más que una simple rutina. El bosque había sido mi refugio desde niño, aunque las guardias eran largas y solitarias, disfrutaba patrullando los cortafuegos al caer la tarde, cuando el aire se enfriaba y la luz dorada se colaba entre las ramas. Era una labor tranquila, casi meditativa, vigilar que no hubiera señales de humo, comprobar que los caminos estuvieran despejados y de vez en cuando ayudar a excursionistas perdidos. Aquel agosto, sin embargo, el ambiente era diferente. El calor parecía empujado por una electricidad sorda y el bosque, reseco y silencioso, parecía guardar la respiración a la espera de algo inminente. Una noche, me tocó una guardia en la zona norte, una franja larga y recta de cortafuegos que se adentraba en la parte más densa de la sierra. Caminé durante horas, linterna en mano y radio al cinto, comprobando las señales y repasando en mi cabeza la lista interminable de pequeños rituales que había desarrollado para no dejarme vencer por el aburrimiento o la soledad. La primera vez que noté las huellas, fue cerca del antiguo mojón de piedra, donde el cortafuegos se estrecha. Eran marcas de pies descalzos, profundas, frescas y alineadas en perfecta fila, como si alguien, o algo, hubiese cruzado corriendo la línea de tierra removida y se hubiera perdido entre los árboles. Me agaché para observarlas, buscando restos de barro o alguna señal que las explicara, pero la tierra estaba seca y limpia, sin rastro de humedad ni de actividad reciente. Sentí una inquietud nueva, difícil de describir. Las huellas seguían un patrón imposible para una persona normal. En algunos tramos, los dedos parecían alargados, en otros, la pisada era tan pequeña como la de un niño, pero a unos pasos, se transformaba en una huella adulta. Pensé que sería alguna broma pesada de los chicos del pueblo, o el efecto del calor deformando la tierra. Tomé nota mental para avisar a los compañeros por la mañana y continué mi ronda, aunque no pude dejar de mirar atrás cada pocos metros. El aire se volvió denso. En el bosque, los sonidos nocturnos habían desaparecido y la luna apenas filtraba su luz entre las ramas. De repente, a lo lejos, distinguí un destello pálido, como el reflejo de unos ojos entre los arbustos. Me detuve, sujetando la linterna con fuerza, y me obligué a no moverme. El silencio era tan absoluto que oía el latido de mi corazón en los oídos. Seguí avanzando, más atento que nunca. Las huellas aparecían de nuevo, cruzando el cortafuegos y perdiéndose entre las sombras. A medida que me internaba, el aire se enfriaba de forma anómala y la sensación de estar siendo observado se volvía insoportable. Por un instante, creí escuchar pasos detrás de mí, pero cuando giraba la cabeza, solo encontraba la penumbra y el eco lejano de mi propia respiración. Pensé en dar media vuelta, regresar al punto de control y dejar el informe para la mañana. Pero algo me empujó a seguir adelante, a buscar el origen de esas huellas extrañas que rompían la monotonía del trabajo. Y fue entonces, bajo la luz mortecina de la linterna, cuando vi la figura entre los árboles, un cuerpo delgado y pálido, de altura incierta, que se deslizaba descalzo por el cortafuegos, moviéndose con una agilidad antinatural, como si el bosque lo reconociera y lo dejara pasar. Por un instante, la figura se detuvo a pocos metros, justo en el límite de la luz de mi linterna. No distinguía su rostro,
solo la silueta delgada y los pies descalzos, blancos sobre la tierra seca. Sentí como la piel se me erizaba y un escalofrío subía por la espalda. En silencio, la figura giró la cabeza hacia mí, aunque no pude ver sus ojos, tuve la certeza de que sabía exactamente quién era yo y por qué estaba allí. Intenté hablar, pedirle que se identificara, pero la voz no me salió. La figura se apartó del cortafuegos, internándose en la espesura con movimientos fluidos, casi etéreos. Dudé entre seguirla o regresar, pero la curiosidad pudo más que el miedo. Avancé unos metros, alumbrando el suelo. Las huellas continuaban frescas, y cada vez que me agachaba a examinarlas, notaba el suelo frío bajo los dedos, como si la tierra misma se enfriara tras su paso. Adentrándome en el bosque, el aire se volvía más pesado, impregnado de un olor terroso y húmedo, ajeno al ambiente reseco del verano. Los árboles parecían cerrarse a mi alrededor, formando un túnel natural que absorbía la luz y el sonido. A mi paso, pequeños animales huían en silencio, como si la presencia de la figura los hubiese ahuyentado mucho antes de mi llegada. De pronto, perdí de vista las huellas. Miré a mi alrededor y vi que, junto a un viejo roble, habían dejado de avanzar en línea recta para rodear el tronco en círculos, formando un espiral perfecto de pisadas en la tierra. En el centro de ese espiral, la tierra estaba removida, con restos de ceniza y fragmentos de lo que parecía cabello negro y largo. Me agaché, conteniendo el aliento, y sentí una corriente fría subir desde el suelo, atravesándome de pies a cabeza. Un susurro indescifrable flotó en el aire, una mezcla de palabras y jadeos, imposible de ubicar. Me puse en pie de golpe, sintiendo que el bosque entero contenía la respiración. La linterna parpadeó, y durante un segundo la figura apareció de nuevo, más lejos, al borde del siguiente tramo de cortafuegos, inmóvil, observándome desde la oscuridad. Quise correr, regresar al camino seguro, pero las piernas no me respondieron. En vez de eso, avancé como hipnotizado, siguiendo la figura y el rastro de huellas que reaparecía y desaparecía a voluntad. El tiempo se volvió elástico, y el bosque, una maraña de sombras y ramas que me apartaban el paso o me empujaban suavemente en una sola dirección. Cuando por fin me detuve, jadeando y cubierto de sudor frío, estaba en una pequeña explanada. Allí, la figura se había esfumado, pero las huellas seguían rodeando el lugar, marcando un límite invisible. En el centro, había una pequeña ofrenda, ramas entrelazadas, huesos de animales y un mechón de cabello, todo dispuesto con una precisión que no era casual. Comprendí, entonces, que el bosque guardaba secretos más viejos que los incendios, y que no estaba solo durante la guardia nocturna. Algo o alguien, ajeno al tiempo y a los ojos de los demás, patrullaba aquellos cortafuegos mucho antes de que yo llegara. El aire en la explanada era aún más frío, y el silencio resultaba tan denso que ni siquiera los insectos parecían atreverse a cruzar aquel espacio. Me quedé allí, de pie, sin saber si debía retroceder o seguir investigando. El haz de la linterna iluminaba apenas el centro del claro, donde el pequeño altar parecía vibrar con vida propia. Me acerqué despacio, evitando pisar las huellas que rodeaban la ofrenda. Sentía que cada paso podía ser una falta de respeto, peor aún, una invitación a algo desconocido. Al inclinarme para observar mejor, noté que entre las ramas trenzadas y los huesos de animal había objetos personales, una medalla oxidada, una pulsera infantil, un trozo de tela azul descolorida. Todos parecían llevados allí por manos diferentes, en distintos momentos, pero reunidos como si compartieran un mismo destino. El mechón de cabello, negro y largo, estaba atado con una cuerda fina, casi invisible. Un escalofrío recorrió mi columna al comprender que esa ofrenda no era casual. Recordé de golpe historias antiguas sobre guardianes de los bosques, figuras que solo algunos llegaban a ver en noches muy oscuras, cuando el límite entre el mundo conocido y el otro se volvía difuso. Siempre pensé que eran relatos para asustar a los niños, pero ahora, solo en medio de la noche, me costaba aferrarme a la lógica. De repente, el susurro regresó, esta vez más claro y cercano. Era una voz profunda, que no sabría decir si salía de mi propia mente o flotaba en el aire. Repetía una frase en un idioma que no reconocía, una letanía que se repetía en ciclos, como una oración sin fin. La linterna volvió a parpadear y, en ese breve instante de oscuridad, sentí una presencia a mi lado, tan cerca que podía oler el aroma húmedo de la tierra y la madera vieja. Me giré, con el corazón desbocado, y vi la figura entre los árboles, apenas iluminada por la luna. Esta vez estaba más definida. Era alta, delgada, de piel muy pálida,
con los pies descalzos y los brazos colgando a ambos lados del cuerpo. No tenía rasgos reconocibles, pero la impresión de estar siendo observado era abrumadora. La figura no se movió ni pronunció palabra, solo me contemplaba, como si evaluara si yo era una amenaza o un simple intruso. No sé cuánto tiempo permanecí allí, congelado por el miedo y la fascinación. Finalmente, la figura dio un paso atrás y se desvaneció entre los árboles, fundiéndose con la oscuridad. El susurro cesó, y el bosque recuperó lentamente sus sonidos habituales, un crujido de ramas, el ulular lejano de un búho, el leve rumor del viento. Sin atreverme a mirar atrás, salí del claro y busqué el cortafuegos de nuevo. Caminé durante lo que pareció una eternidad, hasta que el horizonte empezó a teñirse con los primeros tonos azulados del amanecer. Cuando por fin la claridad del amanecer rompió el hechizo de la noche, sentí como el peso en el pecho disminuía y la realidad se imponía sobre los recuerdos. Salí del bosque por el cortafuegos, cubierto de sudor frío y con las botas llenas de polvo, sin dejar de mirar atrás hasta ver la torre de vigilancia a lo lejos. Solo entonces me permití detenerme y respirar hondo, intentando convencerme de que todo había sido una mala jugada de la imaginación. Al llegar al punto de control, no conté nada a los compañeros. Solo anoté en el informe la aparición de huellas extrañas y un descenso repentino de la temperatura, evitando entrar en detalles. Durante días, cada vez que recorría el mismo tramo, buscaba sin éxito las huellas, la ofrenda, la figura. Nada. Todo parecía haber desaparecido, tragado por la rutina y la luz del día. Pero el bosque, desde aquella noche, ya no fue el mismo para mí. Seguí patrullando, pero siempre con una inquietud sorda, con la certeza de que hay lugares y presencias que prefieren el anonimato. Empecé a notar pequeños cambios, ramas rotas en lugares improbables, objetos extraviados de excursionistas que reaparecían junto a las piedras del cortafuegos, pájaros que no cantaban en ciertas noches. Sabía, aunque no podía demostrarlo, que alguien más vigilaba el bosque conmigo. A veces, en las noches sin luna, creo ver una silueta moviéndose entre los árboles, siguiendo la línea del cortafuegos, descalza y silenciosa. Nunca me acerco, nunca llamo. Solo bajo la cabeza y sigo mi ronda, respetando los límites invisibles que descubrí aquella noche. Ahora sé que, en algunos bosques, los verdaderos vigilantes no llevan uniforme, y que hay misterios que no necesitan explicación, solo respeto. Y cada vez que veo una huella descalza sobre la tierra, me recuerdo que no todos los caminos del bosque están hechos para los vivos. Si me hubieran dicho que un simple tropiezo podía cambiarlo todo, no lo habría creído. Salí aquel domingo a hacer una ruta sencilla, cámara en mano y los cascos puestos, buscando desconectar después de una semana dura. El bosque de Valmorera, a las afueras del pueblo, era mi lugar favorito para perderme entre senderos de hayas y alisos, sin más compañía que el rumor del arroyo y el canto de los mirlos. El día era claro y el aire fresco, sin señales de tormenta ni advertencias en el cielo. Avancé por el camino de siempre, cruzando troncos caídos y pequeños charcos formados por la lluvia de días anteriores. Me sentía tranquila, hasta que, en un recodo sombrío donde los árboles crecían más juntos, tropecé con algo duro bajo la alfombra de hojas. Caí de rodillas, soltando un grito ahogado al sentir una punzada en el tobillo. Al mirar atrás, vi que había tropezado con una raíz negra y gruesa, que sobresalía de la tierra como el brazo de un animal enterrado. No era una raíz normal. Tenía un color más oscuro que el resto, casi azulado, y una textura rugosa, cubierta de una sustancia pegajosa que manchó mis manos al intentar apartarla. Me puse de pie con dificultad, y al hacerlo, tuve la impresión de que la raíz latía bajo la piel, pulsando al ritmo de mi corazón. Pensé que era el dolor y la adrenalina jugando con mis sentidos, así que seguí adelante, cojeando y limpiándome la mano en el pantalón. Pocos metros después, empecé a notar algo raro. El aire estaba más frío, y el bosque, que antes vibraba de vida, se había quedado completamente en silencio. Ningún pájaro, ningún insecto, solo mi respiración entrecortada y el latido sordo del tobillo dolorido. Me giré para mirar atrás y, aunque juraría que el camino era recto, el sendero parecía haberse retorcido sobre sí mismo, cubierto de raíces negras que no recordaba haber visto nunca. Decidí no darle importancia y aceleré el paso, convencida de que en cuanto llegara al claro y al sol, todo volvería a la normalidad. Pero con cada paso, la sensación de estar observada crecía. Miré el móvil, sin señal,
la hora congelada en la pantalla y la batería descargándose a una velocidad imposible. La ansiedad empezó a subir por el pecho y me obligué a respirar despacio, repitiéndome que debía mantener la calma. Fue entonces cuando comencé a tener visiones fugaces. Primero, imágenes sueltas, como destellos de lugares que no reconocía, una casa antigua cubierta de raíces, un pozo seco, una sombra agazapada tras los troncos. Cada vez que parpadeaba, la visión se hacía más nítida, como si el bosque me estuviera mostrando algo que no quería ver. Intenté volver sobre mis pasos, pero las raíces habían crecido, cubriendo el suelo a mi alrededor y obligándome a cambiar de dirección. El dolor en el tobillo iba en aumento y, con él, la sensación de que algo me seguía, invisible pero tangible, una presencia que se deslizaba por debajo de la tierra, guiándose por el rastro de mi miedo. El bosque se volvió cada vez más oscuro a medida que avanzaba, como si la propia luz evitara entrar en aquel rincón plagado de raíces. Cada paso era una lucha contra la maraña que cubría el suelo. Las raíces negras no solo crecían hacia los lados, sino que también trepaban por los troncos, envolviéndolos en espirales retorcidas, como si estuvieran asfixiando lentamente a los árboles. Sentía el tobillo más hinchado, pulsando con una molestia cada vez más intensa, y por momentos me parecía que la piel, donde había rozado la raíz, latía de forma independiente, como si una corriente ajena recorriera mis venas. Me obligué a seguir caminando, cojeando y apoyándome en cualquier rama a mano, mientras el bosque se cerraba a mi alrededor, borrando cualquier referencia familiar. Fue en un claro diminuto, apenas un hueco en la espesura, donde volví a ver esas visiones fugaces. Cerraba los ojos un instante para contener el dolor, y entonces imágenes nítidas cruzaban mi mente. Veía la casa cubierta de raíces, escuchaba el eco de un llanto lejano, sentía el frío húmedo de un pozo antiguo. Cada imagen venía acompañada de una emoción ajena, una mezcla de angustia y soledad que no podía identificar como propia. Al abrir los ojos, vi que las raíces del claro formaban un patrón, una especie de círculo roto en el suelo, como un antiguo símbolo olvidado. En el centro, un pequeño montículo de tierra removida parecía fresco, recién excavado. Me acerqué, venciendo el miedo, y observé de cerca. La tierra estaba húmeda y exhalaba un olor acre, casi químico. Tuve la certeza irracional de que algo, o alguien, había sido enterrado allí recientemente. Me arrodillé sin saber muy bien por qué, atraída por la pulsión de tocar el montículo. Al posar la mano sobre la tierra, sentí una descarga fría que recorrió mi brazo hasta el hombro. De repente, el bosque a mi alrededor pareció inclinarse, el horizonte se dobló, y el mundo giró como si algo en el centro de la tierra hubiera cambiado de sentido. Un murmullo, como una voz sin palabras, llenó el aire, colándose por mis oídos y resonando en mi cabeza. Cerré los ojos y vi, con claridad, una figura envuelta en raíces, de rostro borroso y ojos vacíos, que me tendía una mano desde la oscuridad. Abrí los ojos de golpe, jadeando, y retrocedí torpemente, alejándome del círculo. Las raíces a mi alrededor vibraban levemente, como si respondieran a un pulso común. Tuve la impresión de que el bosque entero estaba vivo y atento, de que cada movimiento mío era seguido por cientos de ojos invisibles. La idea de quedarme allí, a merced de esas raíces que parecían multiplicarse con cada minuto, se volvió insoportable. Busqué desesperadamente una salida, cualquier espacio entre los árboles por donde escapar de la maraña negra. La ansiedad y el miedo me empujaron a correr a pesar del dolor, tropezando una y otra vez, mientras las visiones y los murmullos no cesaban, repitiéndose en un bucle imposible de romper. Corrí sin rumbo, solo con el instinto de huir de ese claro y de las raíces que parecían surgir por todas partes, como tentáculos buscando aferrarse a mis tobillos. Cada vez que miraba atrás, juraría que el suelo se hinchaba y se movía, formando ondas bajo la alfombra de hojas y barro. El tobillo ardía, pero ya no sentía solo dolor, notaba como la carne palpitaba al ritmo de un pulso ajeno, más lento y pesado que el mío. Intenté recordar el camino de regreso, pero cada giro y cada tramo de bosque se volvían irreconocibles. La luz, antes tenue, parecía ahora filtrarse con dificultad, volviendo el ambiente más opresivo. El aire tenía un olor extraño, una mezcla de tierra húmeda, óxido y algo más dulzón, como flores marchitas. Al detenerme para recuperar el aliento, apoyé la mano contra un tronco y sentí bajo la corteza la vibración de las raíces, como si latieran con vida propia. De pronto, me encontré ante una zanja abierta en el bosque, una herida en la tierra, bordeada por raíces negras que caían como lianas. En el fondo, distinguí restos de objetos, una muñeca antigua, oxidada y rota,
una bota infantil, un reloj de pulsera detenido en una hora imposible. Cada objeto parecía colocado allí a propósito, como una ofrenda o un tributo. Sentí una oleada de tristeza profunda, que no era solo mía, sino que parecía provenir del suelo mismo. El murmullo regresó, más fuerte y claro. Ahora podía distinguir palabras sueltas, aunque el idioma era incomprensible, y al mismo tiempo reconocía el tono. Era una súplica, un lamento que pedía ayuda, o tal vez perdón. Cerré los ojos, y de nuevo aparecieron las imágenes. La casa cubierta de raíces, la figura en la oscuridad, los ojos vacíos. Noté que las raíces a mi alrededor vibraban con mayor intensidad, y tuve la sensación de que algo estaba a punto de salir a la superficie. El terror me hizo retroceder. Caminé de espaldas, sin dejar de mirar la zanja, temiendo que algo emergiera de entre la maraña negra. Pero nada salió. El murmullo cesó de repente, y el silencio volvió a caer sobre el bosque, pesado y absoluto. Sentí entonces una oleada de frío recorrerme la espalda, y supe que no podía quedarme allí ni un minuto más. Me obligué a seguir avanzando, esta vez con la vista fija en el suelo, evitando el contacto con las raíces. El tobillo seguía palpitando, cada vez más rígido, y la piel enrojecida empezaba a mostrar vetas oscuras, como si algo se extendiera bajo la epidermis. La ansiedad se mezclaba con el agotamiento, y durante un tiempo que no supe medir, solo caminé, perdiéndome una y otra vez en ese laberinto de árboles y raíces vivas. Finalmente, distinguí una franja de luz entre los troncos. Corrí hacia ella, tambaleante, hasta salir a un camino de grava, uno de los accesos principales al bosque. Allí, la sensación de amenaza disminuyó levemente, aunque el miedo persistía. Miré atrás por última vez y vi, al borde del sendero, una raíz negra y gruesa asomando de la tierra, inmóvil pero vigilante. Al pisar la grava del camino, sentí como el aire volvía a fluir en mis pulmones. El dolor en el tobillo era intenso, y ahora la piel se había teñido de un tono violáceo con vetas oscuras que ascendían por la pierna. Caminé despacio, sin atreverme a sentarme, temiendo que, si lo hacía, las raíces negras podrían alcanzarme incluso fuera del bosque. Solo cuando llegué a la primera casa del pueblo, me atreví a mirar atrás de verdad. El bosque seguía allí, imponente y silencioso, y aunque el sendero parecía normal, juraría que, en el margen, la raíz negra asomaba apenas visible, como una advertencia. Pedí ayuda a un vecino, que me miró con extrañeza antes de llamar a urgencias. En el hospital, los médicos no supieron explicar la hinchazón ni las vetas oscuras que recorrieron mi pierna durante días. Decían que podía ser una reacción alérgica, una infección, pero nada funcionaba del todo. El dolor remitió poco a poco, pero la sensación de que algo ajeno latía en mi cuerpo no desapareció nunca del todo. Volví a casa y durante semanas tuve pesadillas con raíces que trepaban por las paredes, cubrían la cama y me sujetaban los tobillos. En las noches más oscuras, me despertaba empapada en sudor, convencida de que algo se movía bajo el suelo de mi habitación, intentando alcanzarme desde el subsuelo. Al levantarme, encontraba pequeñas manchas de tierra húmeda en las sábanas, aunque nunca supe si era real o fruto de mi imaginación. Con el tiempo, las marcas en la piel desaparecieron, pero una cicatriz fina y oscura quedó justo donde la raíz me rozó por primera vez. He evitado el bosque desde entonces, y cada vez que paso cerca del sendero de Valmorera, acelero el paso, negándome a mirar hacia la sombra de los árboles. Algunos días, en el silencio del pueblo, juro que puedo sentir de nuevo el latido bajo la tierra, acompasado con el mío. Nunca he contado a nadie toda la verdad. ¿Quién iba a creer que un bosque puede observar, atrapar y marcarte para siempre? Pero lo sé, hay raíces que no solo se hunden en la tierra, sino también en los recuerdos, y por mucho que uno intente escapar, siempre acaban encontrando el camino de regreso. El bosque de San Valerio siempre tuvo fama de ser difícil, casi hostil. Era un lugar que los abuelos del pueblo respetaban, incluso temían, aunque nadie supiera dar una razón concreta. Decían que allí los árboles susurraban en días de viento, y que, al atardecer, se escuchaban ruidos de hachas y voces trabajando, aunque los últimos leñadores se habían marchado hacía décadas. Yo nunca di mucho crédito a esas historias. Era forestal, mi trabajo era recorrer esos parajes, marcar ejemplares enfermos y vigilar la aparición de plagas. La lógica era mi escudo frente a la superstición. Esa semana, sin embargo, la atmósfera se sentía distinta. Al llegar al límite del bosque una mañana fría,
encontré la barrera de acceso caída y ramas partidas que no recordaba haber visto antes. No había señales de vehículos, pero el suelo, cubierto de hojarasca, mostraba marcas profundas, como si algo pesado hubiera sido arrastrado bosque adentro. Hice algunas fotos, pensando en enviar el informe más tarde, y me adentré por el sendero, atento a cualquier anomalía. Caminé durante horas, con el aire helado y la luz filtrándose entre los pinos altos. A cada paso, el silencio se volvía más pesado, interrumpido solo por el crujido de mis botas, y de vez en cuando, algún chillido lejano de pájaros. El trabajo era rutinario hasta que, en un claro, vi lo imposible: un grupo de troncos apilados junto a un tocón humeante, como si alguien hubiera estado cortando leña esa misma noche. El hacha seguía allí, clavada en la madera. Me acerqué con cautela. El olor a resina y a humo era intenso, fresco, muy diferente del ambiente húmedo del resto del bosque. Toqué el hacha, estaba fría, pero los restos de corteza y serrín parecían recientes. Tomé más fotos, buscando huellas, y vi que en el barro junto a los troncos había marcas de botas grandes, varias pisadas, todas apuntando hacia la espesura. Lo extraño es que el barro aún no se había secado, y los surcos parecían demasiado profundos para el peso de una sola persona. Pensé que serían madereros furtivos, aunque el acceso cerrado y el estado de los troncos no cuadraban con ningún método actual. Me interné siguiendo las huellas, que zigzagueaban entre los árboles, desapareciendo y reapareciendo a intervalos. El silencio era cada vez más denso, como si el bosque aguardara el desenlace de una escena antigua. Avancé así hasta que, al girar en un recodo, lo oí por primera vez: un golpe seco de hacha contra madera, el eco retumbando entre los troncos, y después, una voz profunda, gutural, diciendo palabras en un dialecto antiguo que no reconocí. El sonido era tan real que se me heló la sangre. Apagué la linterna y me quedé quieto, escuchando. Los golpes siguieron, más regulares, más cercanos, como si los leñadores invisibles se movieran por el bosque a su antojo, ajenos a mi presencia. La lógica me pedía salir de allí, pero la curiosidad, y una responsabilidad profesional que ya era pretexto, me empujaron a seguir el eco, convencido de que debía haber alguna explicación. A cada paso, los golpes se hacían más fuertes y las voces, más nítidas, mezclándose con un rumor de risas y canciones tristes. Sentí que me adentraba no solo en la espesura, sino en una historia muy anterior a mí. No supe cuánto tiempo estuve andando hasta que el bosque, de pronto, enmudeció. El eco de los leñadores se apagó tan abruptamente como había comenzado, y me encontré de pie en un claro donde no quedaba ni rastro de los troncos, el hacha o las pisadas. Solo yo, el frío, y el presentimiento de que algo, desde la sombra de los árboles, no había terminado de irse. El silencio tras la desaparición de los ecos era tan espeso que dolía. Me quedé allí unos minutos, tratando de convencerme de que lo que acababa de escuchar tenía alguna explicación racional: una ráfaga de viento arrastrando sonidos lejanos, un animal que había provocado los golpes, la fatiga mental después de tantas horas de patrulla. Sin embargo, el claro estaba vacío, y el aire olía a humo antiguo, como si las brasas de algún fuego se hubieran apagado hacía décadas y todavía resistieran bajo la tierra. Decidí regresar por el mismo camino, pero el bosque se sentía cambiado. El sendero que, horas antes, me había parecido sencillo, se retorcía y desdibujaba, las marcas en los troncos parecían más viejas y el musgo cubría detalles que antes había usado como referencia. Sentía la mirada invisible del bosque sobre mí, un peso que apremiaba a caminar más rápido, aunque la razón me gritaba que debía mantener la calma y no precipitarme. En un recodo, volví a oír el golpe de hacha, esta vez mucho más cerca. No era un eco lejano, sino el sonido preciso y real de madera astillándose. Me detuve, conteniendo la respiración, y oí un murmullo de voces graves, risas apagadas, como si un grupo de hombres trabajara a pocos metros, pero oculto entre los árboles. La curiosidad y el miedo se mezclaron en una sensación aguda. Me debatía entre acercarme o salir corriendo sin mirar atrás. La decisión me la quitó el bosque. La niebla comenzó a levantarse desde el suelo, en remolinos que iban cubriendo las raíces y ocultando el camino a mis espaldas. La temperatura descendió varios grados en cuestión de minutos y un escalofrío me recorrió el cuerpo. Me vi obligado a buscar refugio bajo una gran roca, mientras la niebla se espesaba y los sonidos se volvían más confusos, distorsionados por el aire húmedo. Los golpes continuaban, a veces tan cercanos que sentía vibrar el suelo bajo mis botas. Me acurruqué contra la roca, cubriéndome con la chaqueta, e intenté pensar con claridad. Consulté el móvil,
pero la pantalla mostraba una hora imposible y la batería descendía a ojos vistos. Saqué la radio, pero solo recibía un zumbido bajo y persistente, sin señales del resto del equipo. Por primera vez en años, sentí verdadero pánico al estar solo en el bosque. La niebla trajo consigo nuevas voces, no solo masculinas sino también femeninas, infantiles, que entonaban una canción incomprensible. Intenté recordar las historias del pueblo, los viejos cuentos de los abuelos. Hablaban de leñadores que se perdieron en una gran tormenta y nunca regresaron, de pactos rotos y almas en pena que repetían eternamente su última jornada de trabajo. Siempre pensé que eran solo leyendas, pero aquella tarde, envuelto en la niebla y el silencio, todo parecía posible. La oscuridad llegó antes de tiempo. Cuando la niebla empezó a disiparse, el bosque recuperó una apariencia normal, aunque seguía sintiendo la presencia de algo, expectante, en el límite de la visión. Decidí regresar, ahora sí, sin más detenciones, jurándome no volver solo a ese tramo. Sin embargo, al buscar el camino de salida, me di cuenta de que estaba desorientado. Los senderos se multiplicaban, todos iguales, y las referencias que había memorizado al entrar ya no estaban. Solo quedaba avanzar, guiado por el instinto y la esperanza de que, al amanecer, el eco de los leñadores se hubiera apagado para siempre. Avancé a ciegas durante horas, guiado únicamente por la necesidad de no detenerme. El bosque se volvía un laberinto de sombras y niebla, y la sensación de estar dando vueltas sobre mí mismo era cada vez más angustiante. El eco de los hachazos y las voces iba y venía, a veces tan lejos que apenas se percibía, otras veces retumbando justo a mi espalda, como si los leñadores invisibles jugaran a perderme en su mundo de sonidos y penumbra. En algún momento, tropecé y caí junto a un tronco cortado. La madera, al tacto, estaba fresca, húmeda, como si la hubieran talado solo minutos antes. Al alzar la vista, vi huellas en el barro, profundas y alargadas, que no se parecían a las de ninguna bota moderna. Eran marcas anchas, como de zapatos antiguos o de pies descalzos, y se dirigían hacia la parte más oscura del bosque. Seguí las huellas, incapaz de resistir la atracción, mientras la niebla comenzaba a disiparse, revelando figuras borrosas entre los árboles. Por un instante, creí ver un grupo de hombres trabajando, sus siluetas se recortaban contra la bruma, moviéndose al ritmo de los hachazos, cargando troncos sobre los hombros y entonando una melodía grave, triste y monótona. Ninguno se giraba hacia mí, pero sentía que sabían que yo estaba allí, observándolos desde fuera del círculo. No había color en la escena, solo tonos grises y azulados, como si todo fuera un negativo de una foto antigua. Me armé de valor y di un paso adelante, pero la escena desapareció al instante, disuelta en la luz mortecina de la tarde. Donde antes había actividad y ruido, solo quedaban árboles viejos, el musgo cubriendo todo, y el rumor de un viento helado. Miré el móvil, seguía sin señal y la batería estaba casi agotada. Intenté encender la radio, pero solo obtuve el mismo zumbido inquietante de antes. El miedo fue dando paso a una tristeza pesada, como si el bosque me empujara a recordar algo perdido hacía mucho tiempo. Pensé en los cuentos del pueblo, en los días de infancia cuando los mayores nos advertían que no entráramos en San Valerio después del crepúsculo. Quizás siempre supieron lo que ocurría aquí, aunque nunca lo dijeran en voz alta. Avancé, con el corazón encogido, hasta que de nuevo oí el golpe seco del hacha. Esta vez, sin embargo, el eco sonó diferente, menos violento, más hueco, como el final de una historia. Me detuve y comprendí que, si quería salir, debía ignorar los sonidos y dejar de buscar respuestas. Cerré los ojos, respiré hondo y me concentré solo en el tacto de la corteza, en el olor a resina, en el peso del propio cuerpo. El eco se fue apagando poco a poco, hasta que solo quedó el rumor del bosque, lento y constante, como un corazón gigante bajo la tierra. Cuando abrí los ojos, la niebla había desaparecido. El sendero, ahora, era reconocible, y a lo lejos vi la barrera caída del acceso. Salí casi corriendo, con la certeza de que, detrás de mí, los leñadores continuaban su tarea eterna, ajenos al paso del tiempo y al olvido del pueblo. Al cruzar la barrera caída y dejar el bosque atrás, el peso invisible que me oprimía el pecho comenzó a disiparse. El aire frío de la mañana era real, casi punzante, y la luz pálida del sol entre las nubes parecía una bendición tras tantas horas de oscuridad y niebla. Me detuve en el primer claro y revisé el móvil. La batería había vuelto a un nivel normal, la hora era la correcta y la cobertura, milagrosamente, había regresado. Por un momento, dudé de todo lo que había vivido.
Pero el olor a humo y resina aún impregnaba la ropa, y en el bolsillo encontré una astilla de madera fresca, imposible de explicar. Regresé al pueblo con pasos inseguros, y durante días evité hablar de la experiencia. Cuando por fin me decidí a contarlo, lo hice a medias, omitiendo los detalles que parecían demasiado increíbles incluso para mí. Los vecinos más viejos solo asintieron en silencio, como si reconocieran en mi relato algo familiar y antiguo. Uno de ellos, el más anciano, me miró con ojos cansados y dijo que el eco de los leñadores nunca desaparece del todo, que solo descansa y espera a que alguien vuelva a escuchar. Desde entonces, evito patrullar solo por San Valerio al caer la tarde. Cada vez que paso por el claro donde escuché los primeros golpes, me detengo unos segundos y contengo la respiración. Si el bosque está en silencio, avanzo rápido. Pero si oigo, aunque sea levemente, el rumor de un hacha o un canto antiguo, doy media vuelta sin pensarlo. Aprendí que hay ecos que no pertenecen a este tiempo, y que en algunos bosques las historias antiguas siguen vivas, esperando a quien se atreva a escuchar. Ahora sé que, a veces, los bosques guardan más que árboles y animales, atesoran recuerdos, trabajos sin terminar y voces que se niegan a rendirse al olvido. Y que si te detienes a escuchar, puedes acabar llevando contigo el eco de los leñadores mucho más lejos de lo que nunca imaginaste. El trabajo de guarda forestal en la reserva de los Montes Sombríos siempre me había parecido un privilegio. La soledad, el contacto directo con la naturaleza y el cambio constante de los paisajes me mantenían en paz. La mayoría de las patrullas las hacía en solitario, recorriendo caminos apenas transitados, alejados de las rutas turísticas. Me gustaba esa sensación de estar en territorio de nadie, donde cada paso podía deparar un hallazgo inesperado. Esa mañana de otoño el aire estaba más húmedo de lo habitual y una niebla baja cubría los valles desde antes del amanecer. Había recibido un aviso de la central, una familia de senderistas no había regresado al refugio la noche anterior. Decidí salir cuanto antes, confiando en que solo se hubieran perdido y estarían esperando junto a alguna señal. Tomé la mochila de emergencias, el GPS, la radio y salí a pie antes de que el sol rompiera la bruma. Durante las primeras horas, la niebla era tan densa que apenas veía un par de metros más allá del sendero. Todo sonido parecía amortiguado, y la vegetación, húmeda y resbaladiza, dificultaba el avance. Caminé siguiendo las marcas rojas en los troncos, atento a cualquier huella, rama rota o prenda olvidada. No tardé en encontrar los primeros indicios, unas pisadas recientes, marcas de botas pequeñas y grandes, seguramente los niños y los padres. Las seguí, internándome en un área de la reserva que siempre había evitado por la densidad del bosque y la sensación opresiva que transmitía. La niebla allí era aún más espesa y el aire tenía un olor dulzón, distinto al frescor habitual de la mañana. A medida que avanzaba, el bosque fue perdiendo sus referencias. Los árboles parecían más altos y viejos, cubiertos de líquenes grises que colgaban como cabelleras. El GPS perdió la señal y la radio solo devolvía estática. Seguí las huellas, cada vez más torpes y erráticas, hasta que se dispersaron en todas direcciones, como si la familia hubiera entrado en pánico y corrido cada uno por su lado. Llamé en voz alta varias veces, sin obtener respuesta. El silencio era total, roto solo por mi propia respiración y el eco amortiguado de mis pasos sobre la hojarasca. El tiempo parecía alargarse. Consulté el reloj varias veces, pero las agujas apenas se movían. La niebla me envolvía hasta hacerme perder la noción del espacio. Era como si el bosque se hubiera tragado no solo a la familia, sino también la idea misma de salida. Fue entonces cuando encontré los restos de una fogata reciente, apenas un círculo de piedras cubierto de ceniza húmeda y ramitas quemadas. Había papeles arrugados, envoltorios de caramelos y una bufanda infantil empapada. Sentí un escalofrío que no era solo frío. Miré alrededor y por un momento tuve la certeza de que, en algún lugar cercano, alguien me observaba a través de la niebla. Me agaché junto al fuego apagado, intentando calmar los nervios y pensar en los siguientes pasos. Sabía que, a partir de ese momento, ya no dependía solo de mi experiencia o de la tecnología. El bosque, envuelto en esa niebla espesa, parecía marcar sus propias reglas. Y yo, como la familia desaparecida, estaba a punto de descubrir cuáles eran. Me mantuve agachado junto a los restos de la fogata, repasando en mi mente cada protocolo aprendido durante años de patrulla. Normalmente, en una búsqueda así, el primer paso sería pedir refuerzos y organizar una batida,
pero allí, sin radio ni señal, la única opción era confiar en mi instinto y en los rastros que el bosque aún permitiera ver. La niebla parecía cobrar densidad con cada minuto. Todo estaba tan en silencio que mis propios movimientos se sentían invasivos, como si el simple hecho de romper la quietud tuviera un precio. Tomé la bufanda infantil, la guardé en la mochila y seguí caminando, esta vez más despacio, con el oído atento a cualquier sonido, por mínimo que fuera. A los pocos metros encontré nuevas señales, ramas partidas a baja altura, indicio de un niño abriéndose paso a la desesperada, y marcas de manos pequeñas en el barro. El suelo resbalaba, y varias veces casi caí al tropezar con raíces ocultas. La niebla, lejos de disiparse, se espesaba en algunos puntos, formando paredes blanquecinas por las que era imposible distinguir más allá de un brazo de distancia. Empecé a notar cambios sutiles en el ambiente. El olor dulzón de antes se intensificaba de golpe en ciertas zonas, mezclándose con un tufo leve a madera quemada y tierra mojada. A veces creía ver figuras moviéndose a pocos metros, pero desaparecían en cuanto me acercaba, como si la niebla se burlara de mis sentidos. Decidí marcar el suelo con cinta roja, dejando pequeñas tiras colgadas en las ramas para asegurarme de no perderme del todo. Pero al volver sobre mis pasos, varias de las cintas habían desaparecido o estaban ahora en otros árboles, en posiciones imposibles de alcanzar sin ayuda. La desorientación fue creciendo y la ansiedad me aceleró el pulso. Miré el reloj, otra vez las agujas no se habían movido, aunque sentía que llevaba horas allí dentro. De pronto, un grito lejano rompió la quietud. Era agudo, claramente infantil, perdido entre las capas de niebla. Salí corriendo en esa dirección, apartando ramas y saltando troncos caídos, guiado solo por el eco de la voz. El grito volvió a sonar, esta vez más cerca, y después, un susurro bajo, como una canción entonada en un idioma desconocido. Llegué jadeando a un claro. Allí, la niebla era tan densa que apenas distinguía el suelo bajo mis pies. Vi a contraluz una silueta pequeña, de espaldas, inmóvil entre los árboles. Me acerqué con cautela, murmurando palabras tranquilizadoras, aunque mi voz apenas se escuchaba sobre el silencio húmedo. Cuando estuve lo bastante cerca, vi que no era un niño, sino un maniquí de madera toscamente tallado, cubierto con una bufanda idéntica a la que yo llevaba en la mochila. El maniquí estaba rodeado por círculos concéntricos de piedras pequeñas, y el suelo alrededor parecía removido, como si alguien hubiese estado cavando. Sentí que la niebla se cerraba aún más, como una cortina que no permitía regresar por donde había venido. Comprendí que, en aquel lugar, las reglas habían cambiado, y que tanto la familia desaparecida como yo habíamos cruzado el umbral de una frontera invisible. Solo entonces noté, en el límite del claro, otras figuras borrosas acechando entre la niebla, observándome en silencio. Sentí una punzada de vértigo al descubrir las figuras estáticas entre la niebla. Quise retroceder, pero al girar, el claro parecía más pequeño, las paredes blancas de la bruma se habían cerrado tras de mí. Mi respiración se aceleró, y por un instante me pareció que el aire mismo pesaba, haciéndose denso, casi líquido. Las figuras seguían allí, inmóviles, a medio camino entre el bosque y la frontera de lo real, oscilando suavemente, como si fueran marionetas colgadas de hilos invisibles. Dudé entre acercarme o intentar huir, pero cualquier dirección era igual de incierta. Opté por rodear el maniquí de madera, buscando una pista tangible, una huella, cualquier cosa que me devolviera a la lógica. Noté en el suelo marcas recientes, como de arrastre, y entre la hojarasca, la huella de una mano infantil. La bufanda que llevaba el maniquí era idéntica en cada detalle a la que guardaba en la mochila, pero ahora no podía recordar si siempre había estado allí o si, en algún momento, la cambié sin darme cuenta. Los susurros regresaron, más claros y rítmicos, como una letanía monocorde, ininteligible pero perturbadora. Cerré los ojos unos segundos, intentando aislar los sonidos, distinguir voces humanas entre el zumbido de la niebla. Pero lo único que sentí fue la soledad aplastante del lugar, una certeza antigua de que, en aquel claro, el tiempo no seguía su curso habitual. Al abrir los ojos, noté que una de las figuras se había acercado unos metros. Ya no parecía un maniquí, sino una sombra densa, más oscura que la niebla, de estatura infantil pero sin rostro ni detalles. Un escalofrío me recorrió la espalda, y supe, sin entender cómo, que debía salir de allí a toda costa. Decidí avanzar, tanteando el terreno hasta el borde del claro, sorteando los círculos de piedras. La niebla, lejos de disiparse, parecía envolverse en espirales en torno a mi cuerpo, obligándome a girar en círculos sin sentido.
Sentí un roce frío en la mano y, al mirar, vi que la bufanda que guardaba en la mochila ahora colgaba de mi muñeca, anudada sin que recordara haberla sacado. Me obligué a no perder la calma. Repetí en voz baja mi nombre, el día, el motivo por el que estaba allí. Cada palabra parecía perderse al instante, absorbida por la niebla, pero poco a poco la presión en el pecho disminuyó. Avancé con decisión, tanteando entre los troncos, guiándome por la memoria de la dirección desde la que había llegado. Tras unos minutos que se sintieron eternos, la niebla comenzó a ceder. El bosque recuperó su forma, los sonidos habituales regresaron poco a poco y la humedad pareció aligerarse. De pronto, distinguí una silueta humana entre los árboles, y luego otra, hasta que finalmente llegué a un grupo de rescatistas, alertados por la central tras mi larga ausencia. Me recibieron con caras de alivio y preocupación, y me condujeron fuera de la espesura, donde la niebla se disipaba bajo el sol del mediodía. El regreso a la civilización fue un alivio tan intenso que solo pude sentarme en el suelo y dejarme envolver por el murmullo de las voces y el tacto cálido de las mantas que me ofrecieron. Me hicieron preguntas, pero durante horas apenas fui capaz de balbucear detalles. Lo poco que recordaba parecía absurdo incluso para mí. La niebla densa, los maniquíes de madera, las voces lejanas, las bufandas idénticas y el tiempo detenido en ese claro imposible. Del paradero de la familia desaparecida, nada. Los equipos de rescate recorrieron la zona durante días. Encontraron huellas que se perdían en la maleza, trozos de ropa infantil, en un claro donde la niebla nunca parecía disiparse del todo, otro maniquí idéntico al que yo había visto, rodeado de círculos de piedras. Ningún rastro humano más allá de eso. Nadie supo explicar qué ocurrió ni por qué en esa parte de la reserva la tecnología fallaba y el tiempo parecía plegarse sobre sí mismo. Me dieron unos días de baja, pero los sueños nunca se fueron. Noches enteras repitiendo la escena del claro, los susurros y la sensación de que la niebla tenía ojos, que me seguía a cualquier lugar al que iba. En las mañanas de otoño, cuando la niebla cubre los campos a las afueras del pueblo, me despierto con la impresión de tener aún la bufanda infantil anudada a la muñeca, y miro con recelo cualquier sombra entre los árboles. Aprendí a no confiarme de los senderos conocidos ni de la lógica en los lugares donde el bosque parece vivir por cuenta propia. En la reserva, se habla bajo de la niebla que atrapa y los niños nuevos del pueblo escuchan, igual que yo de niño, historias que ahora sé que no son solo cuentos. He vuelto a patrullar, pero nunca me acerco a ese sector cuando la niebla es espesa. Hay desapariciones que nunca se resuelven, y lugares que no devuelven todo lo que se llevan. Y aunque el bosque parece indiferente bajo la luz del sol, sé que en algún claro oculto, la niebla sigue esperando, paciente, el próximo paso en falso. Mi abuelo siempre decía que el Pinar Viejo era territorio de sombras. Crecí escuchando sus advertencias, pero nunca les di mucho valor. Era una persona práctica, criada en el mundo moderno, donde las supersticiones parecían reliquias del pasado. Aún así, la primera vez que entré solo en ese pinar, a última hora de la tarde, noté un cosquilleo incómodo, una especie de intuición ancestral que me empujaba a estar alerta. Había ido buscando setas, aprovechando los días húmedos del otoño. El aire olía a tierra mojada y resina, y el sol, cada vez más bajo, teñía de naranja los troncos rectos y altos. Me interné en la zona más densa, allí donde la luz apenas llegaba y la maleza cubría el suelo como una alfombra viva. Iba con la cesta medio llena, pensando solo en la cena, cuando empecé a notar pequeñas señales que no me cuadraban, ramas rotas formando triángulos, piedras apiladas en torres diminutas, lo más inquietante, pequeños amuletos hechos de palos y cordel colgados de las ramas más bajas. Pensé que serían obra de algún niño, o tal vez de excursionistas con ganas de gastar una broma. Sin embargo, cuanto más avanzaba, más abundantes y complejos se volvían esos símbolos. Algunos tenían formas humanas muy esquemáticas, otros, figuras animales o espirales hechas con cuerda y pelo. El silencio era casi absoluto, roto solo por el crujido de mis propias pisadas y el eco lejano de un búho. Me detuve en un claro diminuto, rodeado de pinos retorcidos, donde la luz parecía no llegar nunca. Allí, justo en el centro, vi un círculo perfecto de piedras y dentro, un muñeco de trapo vestido con ropa vieja, atado con alambre a un palo clavado en la tierra. Su cara estaba pintada con líneas rojas y tenía los ojos hechos con semillas negras. Me acerqué, intrigado y algo incómodo, pero no llegué a tocarlo. Fue entonces cuando, por primera vez, sentí la mirada.
No era una presencia visible, sino un peso en la nuca, una certeza de que algo, o alguien, me observaba desde la sombra de los pinos. El viento se levantó de repente, moviendo las copas y haciendo que los amuletos tintinearan suavemente, como campanillas siniestros. El ambiente cambió en un instante, el aire se volvió más frío y húmedo, y la luz del sol desapareció, como si el atardecer hubiera llegado antes de tiempo. Pensé en dar media vuelta, pero algo me retuvo. El bosque, el claro, los símbolos, todo parecía advertirme que estaba cruzando un límite invisible. Y, aunque quise convencerme de que todo tenía una explicación lógica, en lo más profundo supe que, en ese pinar, había reglas que no comprendía. Me quedé de pie junto al círculo de piedras, incapaz de decidir si debía marcharme o investigar un poco más. La incomodidad fue creciendo a medida que el silencio se hacía más profundo. No se escuchaba ni un pájaro ni el crujir de una rama caída. Parecía que todo el bosque contenía la respiración, esperando mi próximo movimiento. Decidí sacar el móvil para hacer una foto al muñeco de trapo, convencido de que, al mostrarlo a alguien, la rareza del momento perdería su fuerza. Pero la pantalla solo mostró un reflejo negro, incapaz de enfocar nada. El móvil vibró, y en un instante la batería, casi llena minutos antes, cayó a cero. La pantalla se apagó por completo, dejando en mi mano un objeto inservible y una sensación de vulnerabilidad inesperada. Volví a mirar el muñeco y sentí un escalofrío. Los ojos de semillas negras parecían haberse desplazado, apuntando directamente hacia mí. No podía estar seguro, pero tuve la impresión de que la cabeza de trapo se había girado levemente desde la última vez que la miré. Me aparté, retrocediendo hacia los árboles, sin perder de vista el círculo de piedras. Fue entonces cuando escuché un murmullo, un susurro bajo que parecía surgir de todos lados a la vez. Era un sonido casi imperceptible, como muchas voces hablando a la vez en un idioma que no reconocí. El murmullo crecía y decrecía, avanzando en oleadas, acompañado del suave tintineo de los amuletos colgantes al moverse con el viento. Intenté convencerme de que era el aire colándose entre las ramas o mi propia mente sugestionada por el ambiente. Sin embargo, cuanto más lo intentaba, más clara se volvía la sensación de que no estaba solo. Por un instante, me pareció distinguir siluetas entre los troncos, quietas y alargadas, como figuras humanas demasiado altas para ser reales, ocultas en el límite de la visión. La cesta con las setas pesaba ahora 1 tonelada, pero me obligué a caminar despacio, alejándome del claro sin correr, repitiéndome que no tenía sentido asustarse. Sin embargo, cada pocos metros, los amuletos colgando de las ramas parecían multiplicarse, y los símbolos en el suelo se volvían más densos y complejos. Giré varias veces buscando el sendero por el que había venido, pero el paisaje había cambiado. Los árboles formaban una pared cerrada, y la luz parecía irse apagando mucho más rápido de lo normal. El cosquilleo en la nuca creció hasta convertirse en una presión real, casi dolorosa. Sentí, con absoluta certeza, que alguien, o algo, me seguía, aunque cada vez que miraba atrás no veía más que pinos y sombras alargadas. Apreté el paso, decidido a salir cuanto antes del pinar. Pero, en cada desvío, el camino parecía llevarme de regreso al mismo claro, como si el bosque se estuviera burlando de mí, guiando mis pasos en círculos. El miedo iba ganando terreno a cada paso. Intenté mantener la calma, recordando historias de orientación y supervivencia que había leído 1000 veces, pero nada parecía funcionar en aquel pinar. Cada vez que creía alejarme del claro, reaparecía el círculo de piedras ante mis ojos, con el muñeco de trapo en el centro, más ladeado, más gastado, como si envejeciera con cada vuelta. En uno de los retornos, noté que los amuletos colgantes se habían multiplicado hasta formar auténticas cortinas entre los árboles. No podía avanzar sin rozar esas pequeñas figuras de palos, plumas y cabello trenzado. El roce me provocaba un escalofrío que no era solo físico, cada contacto traía a mi mente imágenes fugaces, recuerdos ajenos y escenas de rostros que no conocía, gritos distantes, susurros en lenguas imposibles. A cada nuevo círculo, el muñeco de trapo parecía cambiar de posición. Una vez lo encontré tumbado, otra vez con los brazos alzados, como si intentara advertirme de algo. El murmullo de voces se volvió más intenso, y de fondo, empezó a distinguirse un ritmo seco, como el golpeteo de palos sobre piedra. El viento ya no era fresco ni natural, traía consigo un olor a cera, tierra removida y madera quemada. La sensación de ser observado se transformó en certeza. Al mirar de reojo, vi figuras entre los pinos,
demasiado altas, con extremidades larguísimas y cabezas desproporcionadas, cubiertas por máscaras hechas de corteza. No avanzaban, pero cada vez estaban más cerca, ocupando los límites del claro, observándome sin moverse, fundidas con la penumbra. Intenté gritar, pero la voz apenas salió de mi garganta. La presión en el pecho era asfixiante, y el aire parecía resistirse a entrar en los pulmones. Me arrodillé junto al círculo de piedras, sin saber muy bien por qué, como si algo en mí reconociera el gesto adecuado para pedir permiso o clemencia. Cerré los ojos, presionando las manos contra la tierra fría, y repetí en silencio una súplica sin palabras, solo con la mente. Al abrir los ojos, la luz había cambiado. El bosque seguía envuelto en sombras, pero los amuletos ya no se movían y las figuras se habían retirado, casi borradas entre los troncos lejanos. El muñeco de trapo había caído de lado, con la cara vuelta hacia el suelo, como si hubiera perdido todo su poder o su propósito. Me puse de pie temblando, sin atreverme a mirar atrás, y esta vez caminé en línea recta, guiado por el instinto más básico de supervivencia. Cada paso alejaba la opresión del pinar y devolvía, poco a poco, los sonidos normales del bosque. El regreso fue lento, casi torpe, como si el aire denso del pinar se pegara a mi cuerpo y me impidiera avanzar con normalidad. Solo cuando por fin distinguí la luz cálida de los prados abiertos más allá de los troncos, sentí que la presión en el pecho comenzaba a aliviarse. Miré atrás una sola vez, el bosque seguía ahí, inalterable, pero juraría que los amuletos colgaban aún, inmóviles, en los primeros árboles, como centinelas invisibles. Al llegar al pueblo, comprobé la cesta de setas. La mayoría estaban aplastadas, como si hubiera cargado piedras en vez de hongos. El móvil volvió a encenderse sin problema, y la batería mostraba el mismo porcentaje que al salir de casa, pero las últimas fotos eran archivos corruptos, con manchas negras y líneas distorsionadas en vez del muñeco de trapo o los símbolos. Durante días, me negué a contar la experiencia. Solo con el tiempo, y tras muchas noches de insomnio, logré hablarlo con mi abuelo. Él escuchó en silencio, y al final solo me advirtió: en ese pinar, los guardianes permiten la entrada, pero solo dejan salir a quienes no alteran el equilibrio. No vuelvas a mirar atrás cuando sientas el cosquilleo, me dijo, y nunca toques lo que cuidan las sombras. Aún hoy, cuando paso cerca del viejo pinar, noto el mismo cosquilleo en la nuca. Ya no recojo setas allí, ni me acerco al atardecer. Hay lugares que reclaman su propio silencio, y guardianes que no necesitan rostro para dejar claro que lo más prudente es respetar sus reglas. Desde entonces, cada vez que escucho el tintineo de ramas o veo figuras trenzadas en los árboles, acelero el paso y recuerdo que, en algunos bosques, no somos más que huéspedes tolerados por la paciencia de lo invisible. En mi familia siempre hubo historias sobre las luces del bosque. Mis abuelos aseguraban que, algunas noches, pequeñas llamas azules bailaban entre los abedules del valle y que era mejor no seguirlas si uno las veía desde la distancia. Yo siempre creí que eran cuentos para asustar a los niños y evitar que nos perdiéramos en el monte. Pero el año en que acepté el trabajo de guardabosques en la comarca, empecé a sospechar que había algo de verdad tras esas advertencias. La primavera había llegado tarde y las lluvias habían inundado varios senderos. Recorría el bosque casi a diario, revisando puentes y controlando que los arroyos no se desbordaran. Una noche, tras un largo día de trabajo, decidí salir a caminar para despejar la mente. El aire olía a hierba fresca y a tierra mojada. Llevaba la linterna y el móvil, pero el camino bajo los abedules estaba tan iluminado por la luna que apenas los usé. Fue entonces cuando vi la primera luz, una llama azulada, del tamaño de una vela, que flotaba a un par de metros sobre el suelo, avanzando lentamente entre los troncos blancos. Al principio pensé que era un reflejo, tal vez de un insecto o de la humedad sobre las hojas. Pero pronto aparecieron más, moviéndose con un ritmo propio, como si estuvieran vivas, danzando en un patrón incomprensible para quien las observaba desde fuera. La curiosidad pudo más que la prudencia. Me interné en el bosque, siguiendo las luces, que se alejaban apenas lo suficiente para mantenerse siempre fuera de mi alcance. Cuanto más avanzaba, más extraño se volvía el ambiente. El aire estaba frío y denso, el silencio era casi absoluto, y cada paso levantaba un eco suave sobre el lecho de hojas. En algunos tramos, la niebla se colaba entre los troncos, amplificando la luz azul hasta hacerla casi irreal. Las luces me condujeron hasta un claro donde el suelo parecía cubierto de escarcha, a pesar de que no era época de heladas. Allí,
Formaban un círculo perfecto en torno a una piedra grande, pulida y cubierta de líquenes plateados. Al acercarme, sentí una vibración leve bajo los pies, un zumbido profundo que me hizo estremecer. Pensé en dar media vuelta, pero algo, una mezcla de asombro y temor, me retuvo. Me detuve en el borde del círculo de luces. El silencio era total. La piedra del centro emitía un reflejo azulado que parecía responder al vaivén de las llamas. Quise sacar el móvil para grabar lo que veía, pero la pantalla se apagó de repente, negándose a encenderse. Supe entonces que estaba solo con las luces y el rumor antiguo del bosque. Fue en ese momento cuando, al otro lado del claro, una figura delgada y alta se dibujó entre los abedules, justo en la frontera de las luces. No podía distinguir su rostro, solo la silueta recortada en la penumbra, inmóvil, como si esperara mi siguiente movimiento. Me quedé inmóvil, sin saber si retroceder o avanzar. La figura al otro lado del claro seguía allí, tan quieta que parecía parte del paisaje. Las luces azules continuaban danzando a su alrededor, girando en círculos y cambiando de intensidad, como si obedecieran a su presencia. Sentí que el aire a mi alrededor se volvía más frío, y que los sonidos del bosque, el crujido de las ramas, el zumbido de los insectos, se habían extinguido por completo. El zumbido bajo mis pies creció en intensidad, vibrando en el pecho y en la base del cráneo. Miré de reojo el móvil, esperando que la pantalla reaccionara, pero seguía muerta, reflejando apenas la luz azulada de las llamas. En ese instante, la figura levantó un brazo y el círculo de luces se abrió, dejando un pasillo entre la piedra del centro y el borde del claro donde yo me encontraba. Sentí una presión en el pecho, una mezcla de fascinación y miedo antiguo, casi reverencial. Algo en mi interior, llámalo instinto, llámalo superstición heredada, me dijo que no debía cruzar ese umbral. Pero mis pies parecían tener voluntad propia, y di un paso adelante, penetrando en el círculo de luces. El aire se volvió más denso, y una oleada de imágenes fugaces cruzó mi mente, recuerdos de noches de tormenta, cuentos susurrados al calor del fuego, advertencias repetidas en voz baja por los mayores. La figura al otro lado seguía observando, aunque nunca logré ver su rostro. Avancé hasta la piedra central, al tocarla, sentí un frío intenso que me atravesó la piel hasta los huesos. En ese momento, las luces se elevaron en el aire, girando sobre mí en espirales lentas, y el zumbido se transformó en un murmullo que no era de este mundo. Creí escuchar mi nombre, pronunciado con una voz antigua y lejana, y sentí que todo el bosque se inclinaba, como si esperara una respuesta. Cerré los ojos por un instante, al abrirlos, la figura había desaparecido. El círculo de luces se cerró de nuevo, y la piedra dejó de brillar, apagando de golpe la sensación de otro tiempo, de otra realidad superpuesta a la nuestra. El aire se volvió más cálido y los sonidos habituales del bosque regresaron, tímidos primero y luego con fuerza. Volví sobre mis pasos, con el corazón desbocado y el cuerpo tembloroso, sin atreverme a mirar atrás. El sendero bajo los abedules parecía más largo de lo normal, por momentos, sentía que las luces me acompañaban a distancia, iluminando apenas los bordes del camino. Al llegar de nuevo al borde del bosque, el móvil encendió solo, mostrando la hora exacta y una notificación que no recordaba haber programado: no sigas las luces. Esa noche apenas pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, revivía el momento en que las luces giraban sobre mí, la frialdad de la piedra y la figura sin rostro observando desde la penumbra. El mensaje en el móvil seguía ahí por la mañana, tan inquietante en su sencillez que me hizo dudar de mis propios recuerdos. Intenté borrar la notificación, pero no desaparecía, como si estuviera grabada a fuego en la pantalla. Los días siguientes recorrí el bosque de día, intentando encontrar alguna explicación racional. Inspeccioné el claro bajo los abedules, la piedra seguía allí, fría y lisa, pero no había rastro de luces ni de figuras. El lugar, bajo la luz del sol, parecía tan común como cualquier otro rincón del valle, aunque notaba en el aire una electricidad sutil, una promesa latente de que, al caer la noche, todo podía volver a ocurrir. Conté lo sucedido a un compañero más veterano, que escuchó mi relato sin interrumpir. Cuando terminé, solo dijo: hay cosas en estos bosques que es mejor no nombrar. Si las luces te llevaron al claro, significa que fuiste invitado. No busques regresar. Aquella advertencia, lejos de tranquilizarme, reforzó la sensación de haber cruzado un límite invisible. Aún así, la curiosidad pudo conmigo y, una semana después, regresé al sendero de noche. Esperé bajo los abedules durante horas, pero las luces no aparecieron.
El bosque estaba en silencio, apenas alterado por el viento y el murmullo del arroyo cercano. Justo cuando me resignaba a marcharme, sentí de nuevo la vibración bajo los pies, el zumbido tenue que precedió a la aparición de las llamas la primera vez. Esta vez, me detuve antes de cruzar el claro. El aire era frío, y la sensación de estar observado se hizo casi insoportable. Tuve la certeza de que algo esperaba al otro lado, pero no se mostró. Miré el móvil, la pantalla parpadeó y volvió a mostrar el mismo mensaje: no sigas las luces. Volví al pueblo con la impresión de haber desafiado una advertencia que no entendía del todo. Durante días, noté pequeños cambios en mi día a día, reflejos azules en los cristales al atardecer, el sonido de una campanilla en mitad de la noche, sueños en los que caminaba por senderos blancos y fríos, siempre guiado por las luces y la sombra de la figura alta entre los abedules. Comprendí que había dejado una parte de mí en aquel claro y que, aunque no lo quisiera, las luces podían volver a buscarme en cualquier momento. Pasaron semanas y después meses, y aunque el claro bajo los abedules dejó de obsesionarme, nunca desapareció del todo de mis pensamientos. De día, el bosque parecía inofensivo, pero al caer la tarde sentía la misma electricidad en el aire, el rumor sordo bajo los pies y la inquietud en la nuca. A veces, al apagar la luz de casa, creía ver destellos azulados en los rincones, como si pequeñas llamas quisieran recordarme su existencia. No hablé más del asunto, ni intenté volver a buscar las luces. Aprendí a ignorar los reflejos y a no seguir impulsos extraños que me empujaran al bosque de noche. Sin embargo, de vez en cuando, escuchaba en sueños el zumbido profundo y sentía el frío de la piedra central, tan real que al despertar revisaba el móvil buscando de nuevo el mensaje: no sigas las luces. Otras personas del pueblo empezaron a preguntarme si había visto algo raro entre los abedules. Algunos decían que, desde hacía semanas, los animales evitaban esa parte del bosque y que la escarcha tardaba en derretirse bajo las ramas, incluso en pleno verano. Un pastor juró haber visto figuras altas caminando entre los árboles cuando la niebla era más densa, y una niña pequeña dijo que las llamas la llamaban por su nombre desde el filo del arroyo. Nadie se atrevía a acercarse de noche. Con el tiempo, acepté que nunca entendería del todo lo que ocurrió en aquel claro. Quizá las luces eran algo natural, un fenómeno raro y bello, quizá eran otra cosa, más antigua y esquiva. Lo único que aprendí, y que aún respeto, es que hay advertencias que se repiten de generación en generación por un motivo. No seguiré las luces, no cruzaré el círculo, y nunca volveré a buscar lo que me encontró esa noche. Ahora, cuando cruzo los abedules al atardecer y el aire se enfría de golpe, me detengo, observo con respeto y sigo mi camino sin mirar atrás. Porque en ciertos bosques hay luces que no iluminan el sendero, sino que llaman, y lo mejor que puede hacer uno es aprender a dejar el misterio quieto, danzando bajo la luna, para los que vinieron antes y para los que vendrán después.